Cuando estoy en medio, como de la ayudantía, no la veo. Así que eso. De partida, aprovecho de preguntarles, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerse los textos de la clase o no. Cuéntenme. Sinceramente no, ya está bien, no hay problema. No mucho. Ya. Es bueno igual que me lo digan, no va a pasar nada si no se los ha leído, pero también de eso depende un poco el qué curso tomo yo en la ayudantía. Em, bueno, hoy día vamos a ver dos textos. No sé si les llegó, si la profe les subió el cronograma que les hice de ayudantía, en el cual como que aparece justamente semana a semana qué es lo que vamos a ir viendo. Les recomiendo igual que la revisen más que nada como para que estemos un poquitito como todos al tanto de qué vamos a ver cada semana. Eh, Acá les dejo también, como siempre, los PPT, les dejo mi mail, les dejo el mail de la UDP, no por un tema de favoritismo de universidad, sino porque en el mail de la UNAP tengo problemas con el Blackboard, tengo problemas con todo. Además que oficialmente aún no he firmado este semestre porque se demoran, son procesos medio burocráticos. Entonces, como que está medio deshabilitado mi servicio por ahora. Se debería habilitar esta semana. Así que eso, apenas tenga Blackboard voy a intentar poder hacer las ayudantías a través de eso. Ahora sí, en términos de esta ayudantía vamos a revisar, como les decía, dos textos, el de Nicholas Rose sobre el yo neuroquímico y el de Vicente Sisto acerca de la inexistencia de la ciencia cognitiva. ¿Ya? Vamos a partir justamente con el de Sisto porque me parece que podemos hacer un buen paso de Sisto a Rose, ¿ya? Eh, el argumento entonces central del texto, y como para que tengan una idea, es que la teoría cognitivista va a estar sujeta a varias críticas que emergen a partir de investigaciones que emergen, lo usé dos veces, perdón, desde la misma disciplina, ¿ya? Esto a lo que se refiere es que básicamente las ciencias cognitivas en el tiempo que llevan ya se han visto sujetas a varios cuestionamientos a lo largo del tiempo. En términos históricos, como parte de todo esto del cognitivismo, es que veníamos desde el conductismo. Ustedes se acordarán eh, un poco sobre el conductismo, esta idea de que había un estímulo y una respuesta que van a ir apareciendo a través también de esta idea del condicionamiento. El cognitivismo va a aparecer como una respuesta también al introspeccionismo del psicoanálisis, esta idea de mirarnos para afuera, o sea, para adentro, y la idea de mirar solo hacia afuera del conductismo. Como les decía, esto va a partir en los años 50, aparece el simposio de Hickson, en donde se van a hablar sobre mecanismos cerebrales del comportamiento. Esto va a ser sumamente importante porque va a romper con los dos paradigmas que habíamos tenido hasta el momento, que serían este sumamente introspeccionista, como solamente nos importa lo interior del sujeto, y también este meramente, ¿cómo se llama esto?, ambientalista, en el que solamente veíamos la influencia de la conducta. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Esta idea de que podemos encontrar un correlato entre lo que es el cerebro y el comportamiento humano. ¿Ya? Entonces nos van a decir que lo que ocurre en la mente va a ser relevante para entender el comportamiento y la mente está en el cerebro. Esto también es sumamente interesante que se plantee, porque si bien se había dicho que el cerebro era como el órgano de la mente, antes, ya esto lo dijo, si no me equivoco, puede que haya sido Sócrates o Hipócrates o algún filósofo griego, ya se me olvidó quién fue específicamente en este momento. Por mucho tiempo no se reconoció esta idea como en las ciencias, ya como que la mente hubiese sido algo completamente diferente al cerebro.
Y también nos van a hablar entonces del procesamiento de la información, el cual va a ser análogo al funcionamiento de un computador. Es decir, que nuestra mente está en el cerebro y la manera en la cual podemos procesar la información es mediante los mismos mecanismos que podrían ocupar, por ejemplo, un computador. Hasta esta parte, ¿les hace sentido lo que estoy diciendo o no entienden nada? ¿Están ahí o...? Ya. Gracias, Francisco. Eh, ya. Entonces, vamos a ver primero la teoría del procesamiento de la información, que es esta que se basa en lo que les venía diciendo hasta ahora. Y después vamos a ver los otros avances que van a ir apareciendo desde las ciencias cognitivas. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Camila. Bueno, el procesamiento entonces de la información desde la teoría computacional de la mente lo que nos va a decir es que va a procesar la información en base a un principio lógico. El humano va a ser como una máquina que va a procesar la información basado en símbolos y reglas. Esta idea de que va a ser algo que está basado en símbolos y reglas a lo que va a referir específicamente es que van a haber códigos ya simbólicos, como imagínense en las matemáticas o en la idea de los computadores, todo puede ser codificado entre ceros y unos, ¿ya? Y nosotros, mediante reglas universales, básicamente, que estarían en nuestro cerebro, podríamos codificar como esa realidad externa. Entonces se va a plantear que los procesos psicológicos pueden ser estudiados mediante el cognitivismo. Esto nuevamente va a ser sumamente importante en esta idea del procesamiento de la información, ya que no solamente nos dice como, ok, podemos estudiar la mente como un computador, sino que también podemos estudiar la psicología y los procesos que aparecen dentro de la mente mediante esta teoría. Entonces, esto va a generar que con el tiempo y bueno, la proliferación de esta teoría se establezca como la teoría general de la subjetividad. Entonces acá lo que nos va a decir el autor es que si bien hasta ese punto solamente se había utilizado la metodología de la teoría del procesamiento de la información o cognitivista para estudiar procesos psicológicos, la teoría va a avanzar a estudiar fenómenos sociales del desarrollo eh, y otros, ¿ya? Es decir, se toma lo que antes solía ser solamente una teoría que era para tratar de entender, no sé, por ejemplo, emoción, sensación, percepción, ahora vamos a extrapolarla a cosas mucho más grandes como la cognición social, el desarrollo de la cognición en los infantes, etc. Por ende, las ciencias cognitivas tenían la intención de convertirse en la teoría general, solo que todavía se habían estado ocupando de lo que el autor va a llamar problemas marginales, que en este caso serían los procesos psicológicos, porque sería algo muy chico en comparación a todo lo que podría teóricamente abarcar. Entonces, ahí en esa línea lo que nos van a decir es que el cognitivismo es tanto más y menos que el estudio de la cognición. Nos van a decir que es más, ya que se expande a estudiar los otros fenómenos, en este caso los sociales. O sea, vamos más allá de solamente entender la cognición como algo particular, sino tratar de entenderlo como que todos funcionáramos mediante las mismas reglas, pero menos también porque va a reducir todo lo que son los procesos del conocimiento. Va a decir, todo interés de conocimiento como algo culturalmente realizado es rápidamente referido a entendimientos individuales. Esto también es sumamente importante desde esta teoría porque el cognitivismo va a simplificar mucho, en cierto sentido, lo que son todos los procesos de la cognición o del conocimiento o de en general los procesos psicológicos, diciéndonos que básicamente estas solamente o sea, se estudian de manera particular, pero en realidad tenemos que ver esto como en un contexto mucho más amplio, que sería el contexto ya
cultural y todo lo que la cultura nos entrega para los procesos de la información, uniendo un poco de lo que estaban viendo en la clase hoy día, por ejemplo, esta idea de Vygotsky sobre el culturalismo viene después, quizás, o sea, temporalmente no, pero esta teoría está más atrás, ¿ya? En ese sentido. Hasta este punto, no sé si es que van bien, van mal, si tienen problemas, porque ahora vamos a entrar más como, esto es como un poco más lo teórico quizás detrás, y vamos a conversar un poco en términos subjetivos de qué significa esto para el sujeto de la psicología, en el cognitivismo, para luego hacer la comparación con otras áreas. Quedo atenta igual, voy a seguir avanzando porque como les decía, igual esta ayudantía es un pelín larga y no quiero que nos quedemos acá hasta tan tarde, más que nada por ustedes, así que voy a seguir avanzando, si tienen preguntas me devuelvo. Entonces, el sujeto del cognitivismo se va a entender como un computador de símbolos basado en reglas, ya como les decía, ceros y unos que se pueden codificar o decodificar para entender la realidad externa. En ese sentido, tiene como precesora Descartes, quien plantea la búsqueda de una verdad absoluta. Ups, acá. Ay, no me fijé que está... de una verdad absoluta, de una separación cuerpo-mente. Entonces la mente funciona en base a signos y reglas, en donde la mente es la cognición, o sea, la mente ahora deja de ser algo como abstracto y vamos a entender la mente como la cognición, y los símbolos son las unidades de información que vienen del ambiente, que vienen de la realidad, que aparecen, ¿ya? Entonces la realidad, según esta perspectiva, va a ser una realidad objetiva a la cual podemos acceder. De manera también objetiva. Esta es una ciencia todavía que es sumamente positivista, que entiende los procesos a través de medios empíricos, entonces también para que traten de basarse en ese contexto como epistemológico. No sé por qué el XD en este punto. Entonces van a aparecer ciertas críticas al cognitivismo y al surgimiento de las nuevas disciplinas. Como les venía diciendo desde el principio, van a haber una serie de críticas hacia el cognitivismo, las cuales van a empezar a aparecer a partir de lo que yo les venía mencionando, porque justamente hay varios momentos en los cuales se complejiza un poco este entendimiento del ser humano. En primer lugar, nos van a decir desde la biología que se carece la posibilidad de la linealidad en la cognición. ¿Por qué dice esto? Porque a fin de cuentas, el proceso de la cognición a partir de esta teoría, como les decía, es como un proceso de codificación y decodificación. Por ende, voy a hacer acá un dibujo. En ese sentido, lo que se esperaría sería que acá haya un estímulo que genere un procesamiento, ¿ya? Acá se procesa, y que luego eso sale como una respuesta, ¿ya? Pero el problema con esto es qué pasa con todas las otras cosas que están pasando al mismo tiempo. Van a haber otros momentos en los cuales el cerebro sí efectivamente está procesando varias cosas al mismo tiempo. O sea, a ver, yo puedo ver y escuchar y codificar toda una realidad, pero en este sentido acá es como que fuese todo lineal. Entonces esa va a ser la primera crítica. La segunda va a ser que con el cogito cartesiano, es decir, esta separación mente-cuerpo que plantea Descartes, se niega la posibilidad de que el cuerpo aprenda del medio. Sin embargo, desde las ciencias biológicas se plantea la cognición corporizada. Esta discusión sobre la cognición corporizada, yo la verdad es que la trabajo harto, pero desde la parte más de neurociencias, justamente porque el cuerpo va a tener por decirlo así, la gracia de que no solamente nosotros aprendemos como el cerebro como algo aislado, sino que en realidad nuestro cerebro, si bien procesa la información, la
la información que tenemos viene de distintas partes, viene de todos nuestros sentidos. En ese sentido tenemos el tacto, por ejemplo. Nosotros aprendemos no solamente a través de lo que vemos, también a través de lo que tocamos, de lo que escuchamos, de los gustos, de los olores. La cognición a fin de cuentas está en todo el cuerpo, no está solamente en la mente. Yo puedo, por ejemplo, cerrar los ojos y tomar esto y saber que esto es un lápiz, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la cognición no podría estar solamente arraigada a la mente, proviene de otras partes, proviene del cuerpo. Por otra parte, con el avance del construccionismo, va a aparecer la noción del lenguaje como un agente constructivo que representa una cierta realidad. La única forma de hablar de cognición es mediante el lenguaje, por ende, ¿cómo es posible que hablemos de una objetividad externa? Esta idea va a referir a que con el avance de la epistemología socioconstruccionista, en la cual pensamos la realidad como en realidad algo socialmente construido, en el sentido de que tratamos de entender que en realidad no es que haya algo objetivo ahí afuera que encontrar, o sea, hay una realidad externa obviamente a la cual accedemos, pero los significados que le damos a esa realidad se hacen mediante el lenguaje, mediante la cultura. Acá aparece esta idea como de el lenguaje crea realidades que igual puede ser sumamente discutida y problematizable también, a su vez, pero bueno, como les digo, esta idea de que el lenguaje en realidad es algo que construimos socialmente. Por ende, tratar de hablar sobre la cognición como algo objetivo igual requiere de un proceso que es sumamente construccionista y subjetivo detrás, que es la conformación de un lenguaje en común. Entonces no podríamos hablar de que el cognitivismo, como esta ciencia que intenta entender todo de manera objetiva, podría aparecer. Y finalmente el cognitivismo va a aislar la mente y el sujeto que procesa individualmente y olvida la relación constitutiva del lenguaje, perdiendo el contexto en el cual está inmerso. Esto se relaciona mucho con lo anterior porque justamente lo que nos está diciendo acá es que se va a aislar la mente en el sentido de que se queda en algo que es solamente del sujeto, pero lo del lenguaje, como les decía, es algo constitutivamente social. Entonces, si no se nos olvida esta como relación lenguaje y individuo, perdemos el contexto en el cual ese individuo también crece y aprende, porque obviamente es muy distinto hablar de cómo yo interpreto mi realidad, ya estando en el occidente, con educación, con todo, a que como por ejemplo la realidad que la gente ahora en Afganistán, lo que ellos ven y cómo lo interpretan. Por ejemplo, el tema del feminismo, por ponerles un ejemplo. Yo lo interpreto de una cierta manera y yo entiendo el feminismo de una cierta manera porque yo estoy criada acá en Chile, yo he visto distintos movimientos sociales suceder. En cambio, allá cuando su realidad está construida mediante la opresión y la idea de que, bueno, las mujeres tienen que comportarse en un cierto modo que justamente es como sumamente distinto al de los hombres y no tienen tantas facultades ni derechos individuales como los tenemos acá, se genera la problemática de que ellas entienden la realidad de otra manera simplemente. O sea, ellas no tendrían por qué ver y entender el mundo y las reglas que yo tengo cómo ellas las entienden, porque hemos crecido en contextos sumamente distintos. Por ende, la cognición igual es algo social, el cómo uno aprende, el cómo uno interpreta el mundo va a ser social. Hasta este punto, ¿cómo vamos? Ya, genial. Les prometo que esta parte, si bien es un poco fome, después ya nos va a tocar algo más entretenido. Ya vamos a llegar a la parte ya como entretenida de este tema. Vamos a ahorrar acá y seguimos. Bueno, estoy con problemas. Ya. Entonces, como les decía, van a surgir nuevas propuestas en torno a esta idea del cognitivismo. Acá vamos a trabajar tres. El texto quizás trabaja un par otras, pero las trabaja súper poco y me pareció como que esto era lo más importante, ¿ya? En primer lugar vamos a tener el conexionismo. Desde acá yo quiero que piensen esto con lo que nos vamos a agarrar un poco
em, en conjunto un poco con el construccionismo, y bueno, con estas nuevas perspectivas es de donde vamos a partir en el texto de Rose, ya eso es como lo que quiero decir. El conexionismo entonces va a decir que no funcionamos de una manera lineal, hay una red de conexiones. Yo acá tengo este monito que es de frenología, esto es de cuando se estudiaba el cerebro como si fuese como que tuviese ciertas protuberancias y trataban de tocar así como, acá se siente un cachito, entonces esta es la parte de la firmeza, por ejemplo, ya, esta persona se caracteriza de esta manera. Pero no es por eso que se los quiero mostrar, se los quiero mostrar porque si ven, esto tiene como miles de líneas así, acá arriba. La idea del conexionismo es esa, es que tanto está entrando información, por ejemplo, por los ojos, igual esa información no es que haga un paso directo, sino que se junta con la información que viene de los oídos, que viene del tacto, del sistema nervioso, y se empieza a juntar todo eso, y eso es lo que permite la emergencia de un estado global, ya que es mediante, como dice acá, una red de elementos simples que están interconectados. Esta idea del cerebro como, imagínense como una red, ya que en la cual entran distintas cosas que, como en una manera simple, o sea, como estímulos, solamente sensaciones simples, por decir, y escucho un sonido, y escucho y siento algo, y está todo separado, y después mi cerebro une todos esos estímulos. ¿Todos escuchan despacio? Chuta. Yo escucho bien. Ah, uy. De repente, Bárbara, podrías tratar de subirle el volumen. A veces uno en el Zoom te da la opción donde cuando tú vas a los tres puntitos, que es como opciones, puedes ir a donde dice como te debiese aparecer algún tipo de cosa que te diga como, ay, eh, eh, em, ah, perdón, que sea como ajustes del Zoom. Yo sé que, no, ¿sabes dónde es? En donde dice micrófono, tú vas y hay una flechita ahí, y tú, ahí te aparece al final como los ajustes del audio, y a veces el volumen de salida puede estar súper bajo. Eso, ya, va acá. Entonces, como les decía, la conexión emerge de estados globales de una red de elementos simples que están interconectados. Y esto que les voy poniendo acá al final, no lo dice necesariamente el texto como em, de manera literal, quizás, pero es bien importante igual esta parte. La profe igual me pidió que les trabajara un poco esto. Respecto a la realidad, ¿ya? Acá, desde el conexionismo se va a plantear que hay una realidad externa predeterminada que el sujeto refleja como un espejo. En ese sentido, lo que nos están diciendo es que hay una realidad objetiva afuera de nosotros, ya es como está todo, y nosotros básicamente es como que reflejamos esa realidad dentro de nosotros mismos, la representamos exactamente igual que como está en el mundo. Lo que dice acá es que nosotros vemos lo real, como que existiera esta realidad 100% objetiva. Por otra parte, aparece ya el construccionismo. Ya como les venía diciendo, el construccionismo tiene este eje como del lenguaje, pero también tiene otras partes bien importantes. El construccionismo en términos de los procesos psicológicos, en general en la línea más de la biología, aparece de las propuestas de Maturana y Varela. En primer lugar, van a criticar mucho la noción de representación que viene del conexionismo y del cognitivismo. ¿Por qué? Porque la representación implicaría que hay una realidad, como les venía diciendo, que es objetiva, que nosotros podemos acceder. Lo que ellos van a decir, y desde esta perspectiva, es que van a decir que los organismos están organizados autopoyéticamente y se acoplan al ambiente mediante su estructura. Estos dos conceptos de acoplamiento estructural y autopoiesis, no, probablemente, no sé si los conocen en realidad. ¿Alguien conoce un poco de eso? ¿Han leído El árbol del conocimiento quizás de Maturana y Varela? Un poquito, sí. ¿Y te acuerdas a qué se refería con esos conceptos o no? Eh,
Autopoiesis, o sea, así como sacándolo del baúl, ¿Sí? eh, recuerdo que era como que el ser y el ambiente está constantemente cambiando, algo así, como retroalimentándose y cambiando, o algo así Claro, y recuerdo. que de manera como autónoma los organismos van construyéndose y adaptándose a ese ambiente. Claro, Es como ese, justamente es como el proceso que se da dentro del organismo, como quien se puede como autosustentablemente de cierta manera como organizarse, ¿ya? Los organismos se organizan a sí mismos, eso es lo que dice ahí, y se acoplan al ambiente mediante su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros solo podemos acceder a la realidad en tanto tengamos los órganos sensoriales para hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo ver lo que puedo ver porque tengo dos ojos, porque tengo los distintos conos de color y porque tengo una retina funcional y todo funciona como funciona. Pero yo, por ejemplo, no veo muchos colores que quizás eh, ciertos animales o bichos ven, no porque esos colores no existan, sino porque mi organismo no me los permite ver. Hay sonidos los cuales yo tampoco puedo escuchar, porque simplemente mis oídos no escuchan esos decibeles que, por ejemplo, podría escuchar un perro. O no puedo sentir algo tan chico como, no sé, un, mm, como las células o los átomos no las puedo tocar y no las puedo sentir porque no tengo tanta sensibilidad en los dedos. Eso no quita que esas cosas no existan, solamente que mi organismo no me deja entrar a eso. Entonces nosotros lo que dice acá es que nos acoplamos al ambiente mediante nuestra estructura, nos juntamos con el ambiente y vamos, lo que ellos llaman perturbaciones, nos vamos perturbando mutuamente y los organismos van cambiando y estructurándose mediante el ambiente. Entonces, como les decía, va a haber una realidad desde el construccionismo independiente a la cual podemos acceder en la medida en que la estructura nos lo permita, que nuestro propio cuerpo nos lo permita. Entonces, en ese sentido, si es que alguien, no sé, pues, hay una persona ciega, esa persona mm, tiene una realidad en él o en ella. Hay una realidad externa, la cual esa persona conoce, solamente que la conoce de maneras diferentes. Entonces, claro, para esa persona, esa realidad quizás no va a incluir la idea de la visión y de que uno puede ver algo allá afuera, pero sí lo puede sentir, sí lo puede escuchar, sí lo puede, no sé, tocar, oler. Entonces, igual pueden acceder a esa realidad, ¿ya? Y ya el culturalismo es como irnos aún más al extremo de esta idea más construccionista. Yo voy a decir que la mente no puede existir aparte de la cultura, ya que solo podemos estudiar la construcción de significados, el discurso. Acá lo que nos dice es que básicamente nosotros sin cultura no existimos, porque la mente en sí misma, la única manera en que puede interpretar la realidad que está afuera es mediante los significados que la cultura nos da, mediante el discurso. Esto es como que se basa en esta idea de que si es que no está nombrado no existe, y no es porque objetivamente algo que no tenga nombre no exista, sino que para nosotros, en nuestra realidad, en nuestra forma de conocer, aquello que no está nombrado no existe. Entonces tampoco va a haber una realidad objetiva a la cual acceder, solo vamos a poder conocer mediante la cultura y el discurso, entonces el sujeto sería un sujeto cultural. Ya, eso sería el texto de Sisto. Hasta acá, ¿cómo van? Para saber. Como les digo, el otro texto es bastante más entretenido. Ya, qué bueno, Anaí. Vamos a leer a Maturana y sí. ¿En el curso? Sí. No. Pu- Pero si les gusta, les recomiendo mucho el árbol del conocimiento. Es bien interesante y entra mucho más en este tema de los organismos. Yo lo paso en la UDP, entonces también tengo como todo como ese esquema mental de ahí, pero de repente si es que les interesa leerlo o algo, está en internet, está gratis en algún lado. Así que léanlo, el primer capítulo justamente es sobre la deriva natural y la estructura y la se llama la deriva natural y el determinismo estructural, como que ahí toca todos estos temas.
así que si es que les interesa esa lectura, es bien buena, está en español obviamente, Maturana y Varela son chilenos. Bueno, entonces, terminando con eso, entramos ya a la noción del yo neuroquímico. A mí este texto, la verdad es que me gusta mucho, ya, así que si es que me pongo un poco como emocionada con lo que digo, es porque efectivamente le tengo mucho cariño a este texto. Acá vamos a hacer un paso, ya venimos entonces del cognitivismo, el conexionismo, constructivismo, culturalismo, y ahora ya llegamos como a lo último, finales del siglo XX, de los 90 en adelante estamos parados. Lo primero importante es que, y me voy a devolver un segundo, es que en el conexionismo la idea de la conexión solamente está dada mediada redes de conexión eléctrica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En este momento los neurotransmisores, las hormonas, el químico dentro del cerebro todavía no existe. Somos solamente nervios pulsando señales eléctricas, ¿ya? Esto no lo tienen que saber para la prueba, pero es para que les haga sentido después lo que les voy a decir. Ya más adelante en la historia vamos a encontrar la idea de todo lo que tiene que ver con la química cerebral, ¿ya? Y desde esa base, desde ese momento es que Rawls empieza a hablar. Lo que va a decir es que vamos a ver un giro ontológico para pensarnos. El cómo nos entendemos, la pregunta por quién es el ser va a cambiar. Ya el ser deja de ser, por ejemplo, solamente un cuerpo, o solamente esta separación con la mente, o como aparece esta nueva idea, un nuevo yo. Ya no es un yo psicológico, sino que ahora vamos a hacer un yo neuroquímico. ¿Ya? Esto aparece en las sociedades occidentales liberales y democráticas. Esto se los pongo acá porque igual es importante como entender que este es el conocimiento que nosotros manejamos desde este lado del mundo. Y va a haber una proliferación de un lenguaje psicológico que va a permitir la emergencia de un nuevo mercado, literalmente, no como estas ideas de mercado de repente medias raras que uno dice como economía, mercado y como que no tienen nada que ver con la realidad, no. Literalmente va a aparecer un nuevo mercado que van a ser los psicofármacos, ¿ya? Los 90, George Bush, el presidente de Estados Unidos de la época, lo va a declarar como la década del cerebro. Y esto es ya así como sumamente importante, y acá vino como el boom de las neurociencias, porque esta es la primera década que realmente el cerebro se abre a ser estudiado de la manera en la que se empezó a estudiar. Porque el estudio del cerebro viene desde el antiguo egipcio con las trepanaciones, que era como que para sanar ciertas cosas, por ejemplo, cuando la gente se caía y se rompía la cabeza, tenían problemas en la cabeza y todo, descubrieron que uno podía hacer pequeños hoyitos en el cráneo y mirar ahí adentro, pero aparece entonces esta idea de década del cerebro. Y va a haber todo un desarrollo tecnológico también que va a circular esto, que va a ser la neuroimagen, es decir, todas las maneras que tenemos de ver el cerebro, la farmacoterapia, el cómo tratarlo, las neurociencias, todo lo que lo estudia alrededor, y la genética, ¿ya? Entonces acá lo que Rawls va a hacer es preguntarse, ¿qué ocurre cuando es el yo el que se encuentra sujeto a transformaciones por parte de la tecnología bioética? Cuando la cognición, la emoción, el estado de ánimo y el deseo se abren a intervención. Todas estas cosas hasta este punto las podíamos estudiar fenomenológicamente, es decir, podíamos ver cómo se daban, cómo aparecían en el mundo, pero no podíamos ver los mecanismos que habían por detrás directamente. ¿Qué pasa entonces? Lo que se pregunta él es qué pasa cuando entonces la biología y la tecnología de la biología avanza tanto que ahora también las cosas como la emoción, que son algo sumamente subjetivos, se abre a una intervención nueva. Y en ese sentido nos transformamos en individuos somáticos, nuestro yo en un yo neuroquímico. El individuo somático refiere a un individuo que genera síntomas. Ya ahora no tenemos conducta, tenemos síntomas. Y nuestro yo ya no somos solamente un yo, sino que nos explicamos mediante a neuroquímicos. Esto
Me voy a demorar un poco en llegar al punto, pero se va a entender más adelante, así que no se asusten. Acá, como les decía, bueno, el texto también va a tocar el tema del cogito cartesiano. Yo lo vuelvo a poner en esta lámina, más que nada porque acá Rawls lo va a profundizar un poco más. Entonces vamos a recordar acá que Descartes va a proponer el dualismo cartesiano, separación cuerpo-alma, mente-cuerpo. Entonces, en la mitad del siglo XX se traza el mapa del cerebro, las bases neuronales y bioquímicas. Como les decía, aparece el tema del conexionismo y ahora, una vez que ya están todas las bases neurales, que es la parte eléctrica del cerebro, empieza a aparecer también la base bioquímica para poder entender no solamente las sinapsis eléctricas, sino las sinapsis químicas y la transmisión de hormonas mediante el cuerpo. Eso va a significar además que el cuerpo ahora se puede estudiar y el cerebro se puede estudiar a partir de esto. Podemos tratar de correlacionar conducta con algún cierto funcionamiento dentro del cerebro. Por ende, vamos a ver que se va a buscar la justificación de la existencia y la cientificidad de una psiquiatría biológica. Vamos a tratar de entender la separación entre lo funcional y lo orgánico. Lo funcional tiene que ver con el cómo funcionamos más subjetivamente, como quizás más en el ámbito psicológico, y lo orgánico va a referir a cómo funciona el cuerpo. Ahora ya no son dos cosas, conducta y cuerpo no son dos cosas separadas, se unen, se fusionan, porque se va a tratar de entender el correlato biológico del comportamiento. Por ende, se van a buscar los sustentos somáticos de la psicopatología, los sustentos químicos en el cerebro. Vamos a tratar de encontrar el síntoma, cómo aparece en términos objetivos, no solamente fenomenológicamente estudiando cómo se representa en el mundo, cómo aparece en el mundo, sino cómo aparece en el mismo cuerpo. Por ende, van a aparecer nuevas tecnologías de verdad, es decir, nuevas tecnologías que producen una verdad, que definen y delimitan el modo que ha de producirse resultados en psiquiatría. Se delimita lo que debe ser explicado. Acá Rawls justamente lo que va a cuestionar desde una visión sumamente Foucaultiana va a ser que va a haber un cierto tipo de verdad que no solamente aparece como una verdad porque sí, por decirlo así, sino que va a haber una serie de intereses científicos, de intereses desde la parte más como, por decir así, del poder, que van a querer un cierto tipo de verdad que se produzca. Entonces se delimita esta nueva verdad, ya no somos, como les venía diciendo, el sujeto psicológico, sino que ahora somos un sujeto neuroquímico. Por ende, va a aparecer un nuevo estilo de pensamiento en la psiquiatría que va a pasar de la patología mental como una consecuencia conductal de un error perdón, el nuevo estímulo, me confundió. El nuevo estilo de pensamiento en la psiquiatría va a pensar la patología mental como una consecuencia conductual de un error o anomalía corregible en algún elemento que se pueden identificar en el cerebro. ¿Qué significa esto? Significa que ahora no solamente podemos decir, no, es que esta persona, a ver, yo veo a través de la terapia, la persona me describe que está, no sé, que está triste, que no se quiere levantar, que se siente mal. Y ahí yo entonces en la misma terapia le pregunto, oye, chuta, ¿y tú cómo, no sé, por ejemplo, cómo duermes? Y toda esta idea como típica de una entrevista psicológica en la cual, por ejemplo, ahí diagnosticaríamos una depresión, tratamos ya no solamente de descubrirlo así, sino tratar de encontrar un correlato en el cerebro, es decir, a ver, ¿qué en la imagen del cerebro me puede demostrar que haya una depresión? ¿Qué en los tests, así como de químicos de sangre, me pueden demostrar que hay una depresión? Ya, esto todavía no se ha logrado al 100%. Han habido avances, pero es sumamente complejo. Y ahí podríamos entrar en una discusión súper larga, en verdad, respecto a cómo aparece esta idea como de los síntomas y de la conducta como un correlato biológico, pero la verdad es que, como les digo, es una discusión sumamente larga, así que en este caso vamos a dejarla como por acá. Y finalmente, entonces, la mente se va a transformar en lo que hace el cerebro, o sea, mente y cerebro
juntan, por tanto vemos un achatamiento, o sea que se reduce el área de lo psicológico. Se trata entonces de un giro en la ontología, o sea, el cómo, en el quién somos, en la clase de personas que nos consideramos. Implica un nuevo modo de ver y juzgar la normalidad y anormalidad humana y de actuar en ellas. Permite que nos gobiernen de nuevos modos, permiten ser gobernados de manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, a ver, esta pregunta media filosófica un poco, pero ¿por qué creen ustedes que nos pueden gobernar de una manera distinta cuando nos entendemos ya no como sujetos psicológicos, sino como sujetos neuroquímicos? De alguna manera igual al tener más veracidad al tener como más veracidad científica, que es lo que reina ahora, tenéis más poder. Entonces, ¿Ya? ¿Y de qué manera? ¿Cómo tú piensas que ahora podría cambiar, como si yo te dijera, ay, perdón, estoy tratando de cerrar el WhatsApp y se me abrió Spotify? ¿Cómo ustedes creen que podría aparecer este tema? Como, por ejemplo, si antes una persona tenía déficit atencional, la única manera que había como de tratarlo era decirle como, quédate callado o lo echaban de la sala. Ahora existe la posibilidad, bueno, dejó de existir la posibilidad hace un año, pero existía la posibilidad de que el colegio dijera, a este niño lo medican y entra a clases. Si no lo medican, se va del colegio. ¿Cachai que hay una nueva forma de gobierno que es mediante literalmente la intervención del cuerpo? Entonces, de esa manera es que uno empieza a ser gobernado de manera distinta, ya no solamente como esta idea del estímulo como para una respuesta específica, sino que ahora también aparece, aparece esta idea de que podemos hacer un nuevo como tipo de gobierno mediante como el control de los cuerpos. ¿Ya? Denme un segundo, disculpen, me están... Denme 2 segundos, de verdad, perdón, me están como pidiendo unas cosas como ahora ya, que las mande. Ya, disculpen, me están pidiendo como urgentemente una cosa. Ya, hasta este punto, ¿cómo van? súper. Ya. ¿Seguras que no hay dudas? Ah, el proyecto ley anti-Ritalin, a eso me refería, a que hasta hace un año se podía, porque ahora justamente la ley Ritalin lo que estipula es que los niños no pueden, no se les puede exigir el uso de psicofármacos para estar en el colegio. Se prohibió eso, pero hasta hace un año, o 2 años, creo que se pasó el 2019, quizá el 2020, sí se podía exigir eso en los colegios. Sí, yo sé que es mucha información. Igual como saben, el PowerPoint lo tienen. De hecho, ya está, la profe ya lo subió. Así que para que estén tranquilos. Entonces, como les venía diciendo, se abre este nuevo espacio al nuevo como sujeto psicológico, en el cual previo a todas las tecnologías que se van a desarrollar, solamente podíamos ver el cerebro post-mortem. Teníamos que esperar que la persona estuviera bien muerta para poder abrir el cerebro y empezar a ver. Y entonces todo lo que era patológico se pensaba como posible de escuchar a través del paciente. Esto es la idea del psicoanálisis, de la cura por la palabra. Entonces se va a abrir un espacio definido de lo sí,
espacio que se va a volver un objeto de privilegio de la mirada psiquiátrica, un espacio moral entre el cerebro orgánico y el tejido social, definido por los psicoanalistas. ¿Por qué? Porque justamente solamente podíamos abrir el espacio de entender a las personas y los procesos que tienen dentro a través de la psicología, no podía ser a través de otra cosa. Entonces aparece este nuevo espacio psicológico en el mundo, hasta los años 60, que se va a delimitar justamente el saber mediante el dominio de la psiquiatría, pero se va a poner en crítica cuando no se logra demostrar el correlato, o sea, la conexión entre el orgánico, lo que está dentro del cuerpo, y el diagnóstico. Y ahí es cuando aparece la maravillosa neuroimagen, que son todos los instrumentos que tenemos para poder ver el cerebro, por ejemplo, el electroencefalograma, la resonancia magnética funcional, el MEG, el TMS, que no es exactamente neuroimagen, pero igual, como aparecen estos 1.000.000, y estoy diciendo así, pocos, ¿ya? Pero aparecen todas estas técnicas que nos permiten mirar lo que está pasando dentro del cerebro, sea por las señales metabólicas que entrega el cerebro, cómo se procesa el oxígeno, la sangre, o bien las señales eléctricas. Entonces ahora aparece, como les digo, la neuroimagen y la posibilidad de ver la mente. El cerebro vivo es ahora un órgano más del cuerpo y también expuesto a la mirada del médico. Es posible evidenciar la anomalía. Se pudo convencer a los pacientes que estaban realmente enfermos. Porque hasta este punto, como socialmente, si tú tenías un trastorno psicológico, no era como, ok, como tengo una enfermedad. No, tú estabas loco. No había más que eso. Solamente teníamos esta noción de como locura, como algo abstracto. Pero ahora cuando tú le dices a la persona, no, mira, es que no es solamente, no es que te sientas triste, es que tú tienes un desbalance químico en tu cerebro y hay una falta de serotonina y de dopamina en tu cerebro, la persona como, me están dando como, hay algo médico mal, ¿ya? No, es que tú tienes un desbalance en tu tiroides o tienes X problema con tu microbiota. Empiezan a aparecer todas estas ideas como súper médicas en torno al trastorno psiquiátrico, lo cual permite que la persona subjetivamente no se entienda a sí mismo dentro del margen de la locura, sino más bien dentro del margen de un problema físico, ¿ya? Y eso va a ser sumamente importante. Y acá aparece este concepto que va a usar Rose, que es de la molecularización del diagnóstico psiquiátrico. Lo que nos va a decir es que empieza a achicarse la distancia entre conducta y lo orgánico, y se va a crear una nueva mirada diagnóstica, que es el DSM. El DSM es, bueno, el libro, el manual de diagnósticos psiquiátricos. Se llama Manual Estadístico de Diagnósticos, bla, no me acuerdo el nombre entero, pero justamente lo que hace es que moleculariza, como que achica los diagnósticos en estas distintas esferas, como, ok, primero que nada tenemos, voy a de nuevo usar el lapicito de acá, y como les digo, entonces primero tenemos esta esfera que va a ser la esfera de los, el eje 1, ya se me olvidaron los ejes exactamente, ya, pero hay distintos ejes. Este primero va a ser, creo que es el de todo lo que tiene que ver con las enfermedades orgánicas, ya, y lo voy a dejar ahí. Luego aparece otro eje que es sobre los trastornos del ánimo. Luego otro eje que es sobre los trastornos de la personalidad. Otro eje de los trastornos de la psicosis. Ya, estos son ejes, ¿ok? Perdón por el dibujo, cualquier cosa. Pero ¿qué pasa con esto? Ahora, no es solamente los trastornos como psicosis en sí, se achica aún más. Acá tenemos lo que las psicosis que tienen que ver con esquizofrenia, psicosis de base orgánica y psicosis de base psicológica, pero de corto plazo. Los trastornos del ánimo va a aparecer entonces la depresión, la distimia, la bipolaridad tipo 1 y tipo 2, ahora que hay como 5 otros trastornos como que entran dentro de los trastornos bipolares, la ciclotimia.
etcétera, etcétera. Van a aparecer los trastornos de personalidad y vamos a obtener personalidades narcisistas, personalidades histriónicas, personalidades antisociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de diagnósticos, ¿ya? Entonces ahí podemos empezar a ver cómo se empieza a molecularizar, literalmente achicar y achicar más y más y más. Y como dice acá, va a tener varias versiones el DSM, ya vamos en el DSM-5, prontamente el DSM-5 revisado, DSM-6, no estoy segura. En el cual cada uno va a tener más páginas que el anterior y cada vez más categorías diagnósticas que van dejando atrás el lenguaje psicoanalítico. El DSM-1 y el DSM-2 eran sumamente psicoanálisis. El trastorno se hacía mediante el psicoanálisis. Con el avance del tiempo, esto se empieza a convertir más en el cognitivismo, justamente porque lo que nos permitía era, más allá de ver esta idea como tanto del relato, podíamos definir mediante como categorías objetivas este checklist que nos permite decir esta persona tiene o no tiene depresión o esquizofrenia o lo que sea. Por ejemplo, para que tengan una base, la bipolaridad se puede diagnosticar siempre y cuando de los criterios A de bipolaridad, porque hay varios criterios, se cumpla que la persona tiene cambios anímicos, los cuales duran por lo menos una semana, pasando de fases como de hiperenergía o fases maníacas a momentos de fase depresiva, entrando después en un periodo basal. Cada uno de estas como de estas distintos cambios del ánimo tienen que durar por lo menos una semana. Además, la persona presenta síntomas tales como que no puede dormir, no puede conciliar el sueño, ideas megalomaníacas, depresión que aparece como sin un fundamento como del proceso vital del sujeto, luego que tiene problemas después en el desempeño laboral, como la persona tiene problemas en su desempeño laboral, hace cosas, por ejemplo, sin pensamiento de consecuencias, por ejemplo, se tiene conductas de riesgo, hipersexualidad, gasta dinero indiscriminadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Esos, los que les estoy diciendo yo, son criterios, no inventé ninguno, todos esos son criterios reales del DSM para el diagnóstico de bipolaridad. ¿Ya? En ese sentido, como ustedes ven, hay todo este checklist, ¿ya? Que nos permite justamente empezar a tachar como aparece esto, aparece lo otro, aparece lo otro. Si alguien por alguna de esas casualidades, y lo digo por si acaso, se siente identificado con cualquiera de las cosas que dije antes respecto a lo que es, por ejemplo, el trastorno bipolar, no se preocupen, no traten de como analizarse mediante el DSM, porque realmente si uno busca algo va a encontrar y probablemente ni siquiera sea real. Así que no se den vueltas porque siempre nos lo dicen a nosotros nos lo decían mucho en psicopatología y en psiquiatría, justamente porque uno empieza como a darse muchas vueltas. Entonces, atrás de esta clasificación molecular vamos a ver que va a aparecer una segunda imagen del cerebro, la neurociencia contemporánea, y otra imagen de la psicoterapia, la psicofarmacología. Es decir, ahora aparece justamente la venta de medicamentos como una respuesta hacia los problemas psicológicos. Y se va a redefinir la mirada psiquiátrica, ya que con el descubrimiento de los neurotransmisores, que son estos pequeños químicos que circulan a lo largo del cerebro, también se va a encontrar la invención de drogas psiquiátricas. Aparecen al principio los primeros antidepresivos, los primeros estabilizadores del ánimo, aparecen también los primeros antipsicóticos y los primeros... y también los primeros, por ejemplo, estabilizadores, ya les dije eso, antipsicóticos, antidepresivos, y psicoestimulantes. Y entonces ahora se va a poder atacar la anomalía, es decir, como este problema, directamente a través de una molécula que va a ser sumamente específica. Y la psicofarmacología va a constituir un nuevo discurso y una tecnología de verdad, es decir, una tecnología que produce esta verdad. Y vamos a pasar de lo hipotético, que va a ser esto molar, súper grande, mediante el discurso como todo esto como súper amplio, a algo súper específico al laboratorio con especificidades sumamente chicas, moleculares. Hasta acá, ¿cómo vamos? Yo sé que es mucha información, perdón. No sé por qué pido perdón, pero quiero saber cómo van. Bien, ya, bacán.
yo sé que habían varios de acá que habían estado ya conmigo el semestre pasado, así que no sé si es que voy más rápido, más lento o igual, siento que voy un poquitito seca. Ah, muchas gracias. Eh, bueno, qué bueno que se vaya entendiendo, ojalá. Y bueno, entonces les prometo que queda un poco solamente, ya, quedan 4 láminas, así que no se asusten, ya vamos a terminar pronto. Rose va a poner este como subtítulo de la decodificación del destino. Lo que vamos a ver es que no solamente van a haber avances en términos de la psicofarmacología, sino también de la genética. Estos son datos, ¿ya? Datos como para que tengan ideas del contexto. En el siglo XIX, todo argumento respecto a la herencia de la patología mental seguía las mismas líneas. Había una predisposición a una enfermedad, aparecía por el alcohol, la masturbación, el ser pobre, etc. Esto es real. Ya en el siglo XIX nosotros pensábamos que había una predisposición, o sea que si es que había una heredabilidad del diagnóstico. O sea que si mi mamá lo tenía, yo lo voy a tener. Esto se va a juntar mucho también con todos los movimientos eugenésicos que van a ir apareciendo en las sociedades y de higienización, porque se va a pensar entonces la patología mental como algo que sí o sí uno está predispuesto a tener, porque si mi papá lo tuvo, yo lo voy a tener. Y esto puede aparecer por la gente que es alcohólica, por gente que se masturba, porque todavía tenemos esta idea de la religión detrás, por ser pobre, por ser prostitutas, por ejemplo. Eso significaba, esto era un síntoma de patología mental, ¿ya? Y eso se traspasaba. Si tu papá era alcohólico o tu mamá era alcohólica, tú ahora eres alcohólico, ¿ya? Si tú eres pobre, vas a nacer pobre, vas a morir pobre y vas a tener todos los problemas porque eres pobre. Y era una predisposición. O sea, antes de nacer ya sí o sí te iba a pasar. ¿Qué pasaba en las sociedades entonces? Castraban gente sin su consentimiento. No era como un cierto tipo de intervención gratuita, así como te aburriste de tener hijos, no. Acá era simplemente como vamos a castrar a la gente. Esto pasa con la gente negra, con la gente gay, con la gente pobre, con la gente que tiene discapacidades físicas, problemas como retrasos en el desarrollo cerebral, etc. Pero el estilo contemporáneo biológico va a cambiar para decir que no va a haber una causa única. Vamos a empezar a dejar de hablar de predisposición y vamos a hablar de susceptibilidad. No porque tengamos una historia familiar o porque poseamos un gen específico significa que vamos a tener una afección, solamente que somos más susceptibles porque la otra persona antes que nosotros lo tuvo. Entonces nos van a decir que ninguna mutación genética única, la conducta, ¿en qué sentido, Bárbara? Como la susceptibilidad. No, la heredabilidad se pensaba como que uno biológicamente ya venía como predispuesto a hacer una cierta cosa, en este caso pongamos alcohólico, loco, etc. Como que no había salida a eso en términos genéticos. Prostituta también, o sea, en ese sentido, como que literalmente se tomaba de esa manera. Y en cambio ahora lo que se va a pensar es que uno es más susceptible, porque podríamos llegar a... Se veía genético, no como conducta, exacto. Sí, de hecho esta idea como de que aprendemos mediante la conducta se empieza a desarrollar mucho después, porque se pensaba como que nacíamos como esta tabla rasa que venía solamente con lo biológico, ¿ya? Y de ahí todo el resto era aprendido. Y luego nos van a decir que ninguna mutación genética única podría generar o dar cuenta de un rango de síntomas que se presentan en los trastornos psiquiátricos devastadores. Es decir, no hay gen que permita realmente dar cuenta de un trastorno psiquiátrico. Puede ser que sí tengamos una predisposición a, por ejemplo, la depresión, porque, no sé, tenemos menos producción de dopamina o de serotonina en el cerebro. Pero eso jamás, jamás, jamás significa que sí o sí la vamos a tener, ni tampoco significa que eso pueda explicar un trastorno completo, porque el trastorno va mucho más allá de un solo gen.
Entonces acá lo que nos dicen es que la biología no es destino, pues que habrá una puerta abierta para fabricación detallada de moléculas que puedan atacar las anomalías. Esto es como súper como poético así, la biología no es el destino. No, pero básicamente acá es como tomar en cuenta que no solamente podemos pensar en términos de lo genético y de la biología, sino también de la conducta, de lo aprendido, del contexto sociocultural. Y entonces el DSM como institución, por decirlo así, va a decir que va a existir un anhelo de crear diagnósticos a través del cerebro, de lo biológico y no a través de la clínica, que son los síntomas. Ya. Esta es como un poco la parte más histórica. Luego, sí, no, pero ¿quieres preguntar al final o ahora? Ya. Aparece entonces el tema del consumo de psicofármacos, ¿ya? El consumo de psicofármacos refiere al consumo de cualquier pastilla o químico que genere algún tipo de cambio a nivel molecular, a nivel cerebral, ¿ya? Esto va a tener un alto valor para la economía porque económicamente las farmacéuticas generan mucha plata. Y estos remedios, como los antidepresivos y los estimulantes, por ejemplo, los remedios para la concentración y todo eso, aparecen como algo que nos van a permitir encontrar nuestro yo verdadero. Ya voy a pasar a eso un poco de lado, lo voy a dejar de lado porque está más abajo en el PPT, me adelanté. Pero bueno, van a ver una crítica hacia las drogas. Va a decir que son cachiporras químicas en las estrategias de control para pacificar y normalizar. O sea, al tiro aparecen este tipo de críticas como inmediatamente, como no, esto son drogas para el control. Por otro lado, aparecen también a pensarlas como correctores de normalidad, que nos permiten restaurar al individuo para ser parte de la cotidianidad. Es decir, como que existe un concepto sumamente claro de qué es normal y qué es anormal, y por ende, eso es lo que vamos a buscar mediante estas drogas, llegar a la normalidad. Y va a aparecer esta doble discursividad en torno entonces a las drogas. La primera es que son coercitivas, es decir, que pueden controlar, pero también vamos a ver que son esperanzadores, porque permitirían a las personas tomar el control de sí mismos, quienes se piensan entonces como yo neuroquímicos, que se entienden a sí mismos como que sus emociones son básicamente cambios en la química cerebral. Los fármacos son la manera y la promesa de ayudarlos, porque podemos atacar específicamente aquello que les molesta. O sea, no te gusta quedarte dormido, ya, tómate esta pastilla, no te quedáis dormido. Lo que se busca entonces no es crear un nuevo yo, no es como que tú con el fármaco vas a ser una nueva persona, sino que vas a encontrar a tu yo verdadero, porque el yo verdadero va a ser aquel que va a ser, entre comillas, normal desde esta idea. Entonces la bioeconomía y la ética se van a encontrar entrelazadas con la biopolítica, es decir, la economía que refiere a todo aquello que es como mediante a la modificación del cuerpo, se va a juntar con la biopolítica, que es la conducta o el gobierno de los cuerpos, a través de la farmacéutica del yo neuroquímico. Hasta acá, ¿van ok? Ya. Entonces, van a decir que aparece esta nueva ciudadanía neuroquímica. Y esto a mí igual me parece bien importante porque justamente lo que va a pasar acá es que va a aparecer esta idea que no solamente esto se ve en términos individuales como a la persona que le van el remedio, sino que también como ciudadanos de un pueblo, de un estado, nos entendemos de una manera distinta. Entendemos que podemos ser modificados mediante esos remedios. Entendemos que hay una serie de químicos en nuestro cerebro que producen las emociones, no solamente como algo abstracto que estuviese como en torno a la idea como de un cierto alma o mente separada del cuerpo. Y va a aparecer un activismo biológico que se va a diferenciar de la medicina tradicional.
porque en este activismo ya no solamente es sobre el yo, qué me pasa a mí, sino también se pone en juego el rol de la familia y del Estado. La familia en la infancia, una manera que tiene de, por ejemplo, poder mejorar la conducta de los niños es a través de estimulantes que los niños generan como una reacción adversa y se vuelve más calmadito, como el Ritalin o el Concerta o cualquiera de estos remedios como para la conducta. También aparece como una manera de el Estado, por ejemplo, de controlar los cuerpos. Es decir, podemos dar ciertos psicofármacos. Si una persona, no sé, digamos, una persona está en la calle así, se está volviendo sumamente así como disruptiva y media loca y como que, como imagínense así como un asesino serial así, vuelto loco en la calle así, corriendo. Puede aparecer una ambulancia y le pueden poner una inyección con algún tipo de ansiolítico o antipsicótico para calmarlo. El Estado puede ordenar de cierta manera el control del cuerpo mediante el uso de fármacos. No así con la medicina. Tú no puedes obligar a una persona a tomar, no sé, a hacerse una quimioterapia. La persona tiene que decidir por sus propios medios, pero acá justamente es la familia y el Estado quienes deciden muchas veces por la persona, porque la persona no está en las facultades mentales que se esperaría para tomar una decisión de ese tipo. Entonces, la esperanza se transforma en prácticas sociales que se materializan. Entonces se va a hablar de la ciudadanía neuroquímica porque se habla de patrones de activismo transnacionales que se ven como separados en dos ejes. La primera es la presión social que intenta buscar subsidio por de las enfermedades. Por ejemplo, todos los movimientos que se hacen en contra del GES y el auge para que se cubran más patologías mentales, ¿ya? Porque en este momento tenemos solamente 4: abuso de alcohol y sustancias, bipolaridad, depresión y esquizofrenia. Eso es todo en términos psicológicos lo que cubre el GES y el auge. Y también aparece la presión social contraria, que es en contra de las farmacéuticas y los tratamientos psiquiátricos y la farmacología, porque es un pensamiento reduccionista e individualizante. Es decir, acá el problema no es solamente un tema de economía, no es solamente el tema de arreglemos esta persona, porque muchas veces al hablar de malestar no estamos hablando de algo que le suceda a una persona. Muchas veces son problemas sociales que llevan a las personas a estar mal. Por ejemplo, estallido social. Mucha de la gente estaba con depresión, no porque cada persona tiene un problema, también hay un problema que está más allá, que es un problema ya estatal, institucional, que lleva a la gente a la depresión. O sea, si nosotros nos pensamos como una ciudadanía neuroquímica, justamente lo que estamos haciendo es entendernos a nosotros completamente aislados de lo social. Por ende, Rose lo que va a hacer es que se tiene que entender todo esto como una crítica. Se tiene que entender que la relación entre salud y la rentabilidad de la tecnología, que empuja la investigación o producción de nuevas tecnologías y fármacos, aparece también de una manera sumamente instrumentalizada y que espera que aparezca algo específico a través de eso. Va a decir que las drogas psiquiátricas se conciben, diseñan y distribuyen en búsqueda de biovalor, del valor de la vida, pero se encuentran íntimamente entrelazadas con ciertas concepciones de que los seres humanos son o deberían ser, o sea, de lo que son y que deberían ser, es decir, hay normas, valores, juicios específicos internalizados en la misma idea de estos fármacos. Porque como les digo, estudiar fármacos significa estudiar normalidad, significa que tiene que haber, hay un cierto tipo de sujeto correcto para la sociedad. Y finalmente, entonces, aparece esto de que los discursos sí se conforman en el transcurso del siglo XX, que dio origen a un modo nuevo de relacionarnos con nosotros mismos. Primero, a principios del siglo XX, en torno a la neurosis, traumas, deseos inconscientes, represión y, por supuesto, el tema central de la sexualidad en nuestra vida psíquica. Esto es Freud, básicamente. El psicoanálisis nos da todos estos márgenes. Entonces, decir que nos hemos convertido en yoes neuroquímicos no significa que de esa manera que esa manera de relacionarnos con nosotros mismos se haya desplazado o se haya reemplazado el resto. Diferentes prácticas
ámbitos plasman e imponen diferentes sentidos de yoidad, y la idea de que cada cultura o periodo histórico está caracterizado por un modo único de entendernos y relacionarnos es errada, porque van a haber muchas. Pero, entonces, por más que nosotros nos podamos entender de muchas maneras, lo que va a decir Rose es que si tú te entiendes como un yo neuroquímico, tienes que tener en cuenta que eso significa también pensar el desorden o el malestar o la patología como un problema individual, algo que tú como persona te tienes que hacer cargo. Acá no entraría lo social, acá no entra lo cultural, porque es un problema sumamente tuyo. Si tú entiendes todo problema psicológico como algo biológico, significa que entonces lo social no da cabida. Y entonces, por lo mismo, es muy importante también poner en relieve la crítica a los fármacos como agentes de control y la manera en que estas drogas afectan la manera en que otros y nosotros gobernamos nuestra propia conducta. Y eso sería todo con Rose. Esa es la ayudantía. No sé cómo están, probablemente súper cansados. Ya, parece que les gustó dentro de... La próxima espero que no sea tan densa. No, gracias a ustedes.